donde la tecnología médica avanza a pasos agigantados, las preguntas sobre el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte siguen siendo las grandes olvidadas en la formación sanitaria. José Antonio Sufo es profesor de bioética, lleva años defendiendo la necesidad de integrar la realidad moral en el aula y hoy nos acompaña en Testigos Hoy para explicarnos su manera de vivir esta situación con la que se encuentra cada día. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Susana, encantado de estar con vosotros. Usted insiste en la importancia de trabajar con los alumnos, pues el acompañamiento, la escucha, la reflexión ética, pues porque todo eso es necesario, ¿no?, para el trabajo cuando se encuentran cara a cara con las personas. Sí, sobre todo trabajar lo que es el razonamiento moral, que eso es muy importante, saber detectar dentro de lo que es una práctica clínica, una asistencial, que sepan detectar lo que está bien y lo que está mal, basado en unos principios, en unos valores y personalidad ética, y siendo consciente de que eso va a ir cambiando, que sus personas van a ir cambiando, porque las disciplinas sanitarias no son ciencia, tienen una base científica, pero tiene también un componente relacional y ético tremendo. Intentamos además que el abordaje sea integral, es decir, la persona es un ser biopsicosocial y espiritual, que está tremendamente abandonado. Y es una persona que está en constante relación con su familia y con el ambiente. Y eso requiere de un abordaje ético y de un razonamiento moral, evidentemente que sí. Especialmente les viene bien todo esto, pues porque cara a tratar los temas tan complejos, pues como son el final de la vida, los cuidados paliativos, usted sostiene, por ejemplo, que hablar de la muerte en el aula no es algo morboso, sino urgente y transformador. Y necesario, Susana. De la misma manera que preparamos la venida de un hijo a una familia, de la misma manera tenemos que abordar cómo nos queremos ir, cómo será ese final, cómo preparar. Claro, esto tiene su componente, porque esto sería para hablar largo y tendido, pero es que hemos hecho de la muerte un tabú. Aquella muerte domesticada, familiar, se ha convertido en una muerte salvaje, una muerte llena de aparatos, de tecnología, y una muerte que se nos ha arrebatado el sentido profundo de esto. Entonces, y aquí el debate que muchas veces hay en la sociedad es morir con dignidad. ¿Qué significa morir con dignidad? Pues morir con dignidad significa que la persona muere como haya vivido. Y entonces en este sentido es muy importante hablar esto. Podemos encontrarnos con chavales de 20, 21 años que no es que hayan tenido la experiencia de muerte en esta enfermedad, sino que han visto, por ejemplo, morir a una señora, una mamá de 35 años con 3 hijos. Para saber acompañar eso, para saber humanizar ese proceso, para ayudar a morir con dignidad, es fundamental que las personas hayan afrontado su propia finitud. Es decir, que somos vulnerables y que más tarde o más temprano lo que tenemos todos en común es que nos vamos a morir. Esa reflexión es fundamental e importante y eso es lo que intentamos trabajar con ellos. No es fácil en un primer momento, pero luego se convierte, como tú decías, en una experiencia transformadora, porque les hace otras personas distintas la reflexión y sobre todo los predispone para saber acompañar, ayudar en esos procesos de final de vida y en definitiva humanizar, que es una palabra muy bonita, pero que es una palabra que es fundamental y que está de todo este componente ético y moral de saber acompañar y aproximar estos procesos. Pero ¿por qué no se habla de la muerte? ¿Por qué en la cotidianidad no se habla? Pues mira, pues porque hemos robado el sentido de lo que tenía antiguamente la muerte, del acompañamiento, de disfrutar, de reconocer. Además que creemos que la medicina lo puede todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La medicina, la enfermería, las disciplinas sanitarias tienen que ayudar y hacerle ver a la sociedad que todo no se puede llegar. Los antiguos, nuestros mayores, sabían que había un momento en que ya todo se acababa. Todos los que tenemos una edad, recordamos cómo nos han llevado a ver al tío, abuelo que se está muriendo. Esa experiencia de superprotección está haciendo un daño tremendo, tremendo. Entonces eso es fundamental, dialogar, hablar de esto. Mira, ahí hay una frase que me encanta, de Hans King, el gran teólogo, uno de los grandes teólogos de la II, que dice que morir con dignidad significa también en qué manera hemos abordado durante la vida el tema de la muerte. Es decir, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que, democratizarlos, tenemos que llevarlos al diálogo ciudadano y evidentemente
si estamos hablando de futuros profesionales sanitarios, es fundamental que estas cosas lo hablen. Así te encuentras con chavales de 20, 21 años que entran de una manera en una facultad y todos estos procesos los cambia como personas, los configura. José Antonio, lógicamente, pues en medicina y enfermería pues se prepara muy bien al alumnado en lo que es lo técnico, ¿no? Pero usted suele decir que se les prepara tal vez poco en lo que es lo emocional y en lo moral. Y con una mirada pues un tanto crítica y profundamente humana sostiene que los futuros profesionales de la salud deben estar totalmente ante situaciones como las que hemos hablado ya antes y que la educación sanitaria no puede limitarse a lo técnico, sino que hay que incluir todo este razonamiento ético. Claro, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Esto no se improvisa, porque si se improvisa podemos tener graves equivocaciones. De la misma manera que una resucitación cardiopulmonar, es decir, que alguien se caiga en la calle y que venga alguien con un desfibrilador y sepa hacer lo que hay que hacer para que ese corazón vuelva a renacer y recuperar a esa persona, una situación de acompañamiento en final de vida hay que trabajarla. O sea, hay que trabajarla, hay que trabajar qué supone para la persona, qué supone para la familia, qué supone para ti, y todo esto razonándolo, y entonces eso va generando una de las grandes virtudes que nos invita la bioética y la ética de la virtud, que es la compasión. La compasión, la justicia, saber guardar los silencios, no invadir esto con palabras, saber cuándo uno tiene que dar la mano y cuándo no tiene que dar la mano. Es fundamental porque se puede hacer mucho daño con palabras equivocadas. Este razonamiento se aprende. Que está bien, que está mal, porque está bien, porque está mal, desde qué principio de valores digo esto, y darme cuenta cómo todo eso va a ir evolucionando, transformándose. Esto es clave, es clave. Pero ante todo este entrenamiento, esta manera de trabajar, ¿cómo responden los alumnos? Al principio cuesta, pero poco a poco van metiéndose, porque se van dando cuenta de que es para ellos, como decía antes, una experiencia transformadora como persona. Van poco a poco viendo, porque fíjate que los futuros profesionales sanitarios son personas que han hecho un gran esfuerzo para acceder a esas titulaciones. Y entonces, si con esas notas medias, que todo el mundo lo entiende, que significa no solamente inteligencia, sino una constancia, perseverancia, orden, son capaces de decir, quiero dedicar el resto de mi vida a trabajar con el sufrimiento de los demás. Nos están diciendo eso, no solamente que tienen una cabeza muy bien valorada, sino que tienen unos valores, y lo voy a decir un poco, un corazón que no les cabe. Entonces eso es un auténtico lujo, y nuestra obligación como docente es sacar la máxima potencialidad de esos valores que ya vienen de casa, porque esto se ha creado en un ambiente que ha propiciado esto, y explotarlo a lo máximo, para que luego sean buenos profesionales que atiendan a los ciudadanos. No cabe duda que ante situaciones pues complicadas se requiere una actitud profesional muy humana, ¿no? Escuchar, acompañar, sostener. Bueno, eso no se improvisa, se educa, pero no es sencillo. No, porque lo primero es que tú como docente tienes que haber vivido el mismo proceso, ¿eh? Es decir, si tú como docente o como profesional no eres capaz de aceptar tu propia finitud, es decir, que esto muchas veces lo decimos, todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común, que nos vamos a morir. Y eso hay que hacerlo consciente, y te garantizo que yo no me quiero morir, ni quiero ninguno, pero esto hay que hablarlo. Entonces, afrontar esto, dialogarlo, para luego poder dialogarlo con los demás, ¿no? Entonces, esto es fundamental, el diálogo tranquilo, sosegado, para que cuando llegue el momento, cuando llegue esos momentos de tomar decisiones, sean prudentes y razonables, y no precipitadas, porque una decisión precipitada en este contexto puede hacer mucho daño, no daño físico, sino daño moral. Bueno, ¿qué papel juega en todo esto lo que es la bioética? Lo característico de la bioética, diría yo muy resumidamente, 1, aprender el diálogo entre extraños morales, es decir, estamos en un contexto social donde hay distintos códigos morales, de valores, y hay que saber dialogar
dentro de la interdisciplinaridad y de los valores. Unos serán creyentes, otros no serán creyentes, y hay que saber dialogar eso. La disciplina, no lo mismo el abordaje desde un profesional de la psicología, que de un profesional de la enfermería, que de un filósofo, hay que aprender a dialogar esto. Eso. Y luego, otra característica importante es evitar los cursos extremos. La deliberación, para tomar decisiones razonables y prudentes, es un método propio de la bioética, la deliberación moral. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, tú tienes la tentación, voy a poner un ejemplo muy burdo, unidad de cuidados intensivos, una persona con un respirador, con una traqueotomía, que de repente parece que eso no es viable. Automáticamente, desde el punto de vista profesional, lo que te sale es decir, así, vamos a extubarlo porque se va a morir de todas maneras. Claro, ¿y la familia qué? Y él ha dicho en algún momento cómo le gustaría si llegase el momento de hacer esto o no hacer esto. Entonces, ese extremo, que sería esta decisión, como la misma decisión que sería, vamos a mantenerlo porque si lo quitamos, por ejemplo, nos metemos en unos terrenos que, no, vamos a razonarlo, a dialogarlo entre todos, para que sea una decisión lo más prudente y razonable. Fíjate que aquí lo que estoy diciendo es dialogarlo entre todos, que otra tercera característica sería el trabajo en equipo, el de aprender a dialogar con otros que muchas veces tienen otros valores que no son los tuyos, porque aquí podemos ser creyentes, pero en un escenario hay creyentes, no creyentes, y tenemos que acordar esos mínimos morales por los que tomar esas decisiones con estos pacientes y con su familia. No nos olvidemos que un paciente está en un contexto familiar y esto hay que incluirlo, y esto en la enfermería está clarísimo, porque desde el principio se les enseña a los alumnos y a las alumnas el abordaje holístico. El ser es un ser biopsicosocial y espiritual, que esto para otro día. Tenemos abandonado el acompañamiento espiritual, que no significa la dirección espiritual, por favor, sino es esos valores que llevan a la persona a tomar esas decisiones en los momentos importantes, que no es la estampa del santo, entenderme puramente, sino es esa profundidad de por qué he hecho estas cosas en mi vida, por qué he tomado estas decisiones, por qué hemos educado a mis hijos de esta manera, cómo me gustaría que fuera el final, todo esto. Y hay herramientas para hacer esto, hay herramientas. Bueno, la Iglesia también ha querido intervenir y aportar en esta dimensión ética, y desde hace décadas se ha implicado activamente en este debate, pues a través de documentos, pues pronunciamientos, y también la labor de instituciones sanitarias vinculadas a lo que es el ámbito eclesial. La Iglesia ha promovido una visión integral de la persona humana. Sí, yo creo que hay que poner en valor lo mucho que ha hecho la Iglesia y sigue haciendo por esto, en el debate general, no solamente delante de los contextos, sino en el debate social, que es fundamental. Por ejemplo, en el final de vida. La dignificación de los procesos de final de vida se lo debemos a gente de Iglesia en muchos contextos. Los cuidados paliativos, a órdenes que han trabajado con los moribundos desde el comienzo. Y podríamos hablar aquí de los Camilos, de San Juan de Dios, y a los que le debe, o sea, la sociedad les debe, y es reconocido en los contextos sanitarios y no contextos creyentes, contextos civiles, por decirlo de alguna manera, reconocido ese valor. Y una cosa muy importante, desde un primer momento, ver a la persona como un todo, no como parcela, y la dignificación de la persona, la dignidad de la persona, entonces las aportaciones, más allá de que podíamos hablar de documentos, ¿no? Yo estaba pensando ahora mismo el documento magnífico de nuestro querido Papa Francisco, Sanitarium Bonus creo que se llama, que es precioso sobre el tema del final de vida, la muerte, una cosa preciosa, o sea, preciosa. Pero en concreto esto, y yo creo que hay un reconocimiento por parte de la sociedad civil de las aportaciones que ha hecho, hace y seguirá haciendo la Iglesia, y sobre todo en nuestros contextos de final de vida. Sí. Bueno, humanizar la salud sin duda cambia vidas, la de los pacientes y también la de los profesionales. Todos ganamos. Ganamos porque, mira, cuando uno pasa por el hospital, uno dice, más tarde o temprano yo también estaré ahí. Porque todos nos va a llegar el momento en que desde nuestra fragilidad, además seremos crónicos y frágiles,
y necesitaremos esa atención. Y es muy importante ponerse al otro lado. Y eso, para que la humanización no sea, como decíamos antes, unas palabras que quedan muy bonitas en un documento, hay que llenarlas de compasión. Y la compasión, como venís diciendo, hay que trabajarla. Hay que trabajarle la compasión, una estrategia magnífica, magnífica, trabajar la compasión para humanizar las relaciones sanitarias, los contextos sanitarios, las organizaciones sanitarias, y esto no se improvisa. La compasión no se improvisa. Uno puede tener valores de casa, aptitudes, actitudes, pero a eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos en Testigos Hoy, darnos esta visión y esta invitación a entrenarnos en la vida, en la propia vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad, o darnos la oportunidad a los que entendemos que esto es muy importante, que todos hablemos de esto, porque ya, repito, la frase de Hanskin, y con esto, bueno, que podemos terminar, porque es potente, es decir, morir con dignidad, que es lo que nos gustaría a todos, significa también cómo hemos abordado durante la vida el tema de la muerte, ¿sí? Cómo hemos hablado y hemos dialogado esto, y esto hay que hablarlo en casa, hay que hablarlo con los seres queridos, porque luego llegan momentos en los que esto no, al final se pueden improvisar decisiones que luego marcan toda la vida. Muchísimas gracias por la invitación.